Hola corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Y hoy os traigo la chaquetita que hace juego con el conjunto del jardinero Roma, que ya lo tenéis en el canal, de la tallita 3 a 6 meses, ¿vale? Este lo tenéis en el canal, abierto sin problema ninguno. Lo podéis ver, ¿de acuerdo? Bueno, y este lo hemos hecho con agujitas del 3,5, con la misma lanita con la que hemos trabajado el jardinero rubí clásica, que este rosa es el color 002 y el verde es el color 434, ¿vale? Con un ovillito tenéis de sobra para hacer, si queréis, las dos cositas, ¿de acuerdo? Entonces os diré que tenemos un descuento promocional en lana rubí. Todos los chicos chicas que queráis comprar, que estéis suscritos al canal, podéis comprar en lana rubí, que yo os dejo abajo el enlace en la cajita de descripción. Siempre hay cositas escritas, lo desplegáis y ahí vais a encontrar mis redes sociales, que está Instagram y Facebook, que está muy bien que pertenezcáis a esos grupos porque voy subiendo adelantos de prendas y cositas que tengo entre manos y que voy a subir próximamente, para que estéis informados. Y también os dejo la tienda online, el enlace de la tienda online, donde podéis encontrar la misma lanita con la que yo he trabajado si queréis utilizar el mismo material. Porque tenemos además un descuento del 10% a todos mis suscriptores. Cuando vayáis a hacer la compra podéis comprar de todo lo que tienen en la tienda. No solamente tenéis que regiros por esta lanita, sino cualquier cosita de lo que ellos tienen, os hacen el 10% de descuento. Al hacer la compra, en código promoción, tenéis que poner Pepa Bebé en mayúscula y un 10, ¿de acuerdo? Pepa Bebé 10. Con eso os harán el 10% de descuento en cualquier compra que hagáis, ¿de acuerdo? Todos aquellos que estén suscritos a mi canal. Corazones, os dejo con el paso a paso, es muy fácil de hacer, ya tenéis el conjuntito completo. Quien haya hecho el jardinero, ya aquí podéis hacer también la chaquetita. Y si nada, si estáis viéndose este tutorial es porque estáis suscritas al canal de miembros, estáis en mi canal privado, entre comillas. Os lo agradezco muchísimo y vaya a ver que iremos subiendo cositas nuevas muy periódicamente. Vamos a hacer cositas muy interesantes de distintas tallas, ¿vale? Pues os dejo aquí con el paso a paso, corazones. Corazones, vamos a empezar la chaqueta conjunto Roma de tallita 3, 6 meses, ¿vale? Y os recuerdo, mirad, tenéis este conjuntito, porque esto va con otro conjuntito como este, que ahora os lo voy a enseñar. Este conjuntito, y esta es la chaqueta que va con este conjunto. Pues esta chaqueta es de 0 a 3 meses, que ya la tenéis en el canal, y que va conjunto con este jardinero. Y ahora vamos a hacer la chaqueta de 3 a 6 meses, que va a conjunto con este otro, que también lo tenéis ya en el canal. Vamos a hacer hasta la tallita de 12 meses, ¿vale? Después de este haremos uno de 6 a 9 y luego de 9 a 12. Ahora vamos a hacer la chaquetita que va a conjunto con el jardinero, que es tallita de 3 a 6 meses. Con agujitas del 4 y medio, no, perdón, con agujitas del 3,5, hemos montado en nuestra agujita 102 puntos. 102, ¿vale? Con esta lanita maravillosa que estamos trabajando. Vamos a hacer 6 vueltecitas a punto bobo. 6 vueltecitas a punto bobo, ya sabemos lo que es punto bobo. Todas las vueltas del derecho. Ahora, a continuación de esto, vamos a hacer una vuelta del derecho y una del revés, que son 2 vueltas a punto liso, ¿vale? Una vuelta del derecho y una vuelta del revés, haciendo siempre los 2 primeros puntos y los 2 últimos puntos
del derecho a punto bobo siempre, porque esto lleva luego un rematito, como está aquí en esta otra que os lo voy a enseñar. Un rematito a crochet donde van los botones y los ojales, y engancharemos mucho mejor si el filito es punto bobo que si es punto liso, como el que va trabajado la chaqueta. Entonces hacemos, como os he dicho, repito, 102 puntos, 6 vueltas a punto bobo, todos los puntos del derecho, 2 vueltas a punto liso, una vuelta del derecho cuando estemos en el derecho de la labor, que lo identificamos porque tenemos el cabito de comienzo en nuestro lado derecho, y una vuelta del revés, porque del revés y haciendo los dos últimos y primeros puntos a punto bobo, siempre del derecho, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a seguir con el dibujo. Y ahora vamos a coger el color con el que vamos a combinar la chaquetita en este lado. En este caso es el color verde, que ya sabéis que va en conjunto con el jardinero verde. Vamos a coger este color, lo introducimos y vamos a hacer la primera vuelta. Esto es repetitivo 3 veces, ¿vale? La primera vuelta. Cogemos los 2 hilos y con los dos, el rosa y el verde, hacemos nuestro primer punto del derecho. Y a partir de aquí vamos a trabajar solo y exclusivamente con el verde. A ver si lo puedo separar. Aquí. Con el verde. Hacemos el siguiente punto del derecho, puesto que ya sabemos que tenemos que hacer 2 puntos a punto bobo. Y ahora tenemos que tejer un punto sí y un punto no, ¿vale? Tejemos el siguiente no. Tejemos el siguiente lo pasamos sin tejer. Tejemos el siguiente lo pasamos sin tejer. El siguiente lo tejemos y el siguiente lo pasamos sin tejer. Así de fácil. Toda esta vuelta es así de fácil. Pasamos el siguiente sin tejer. Pasamos el siguiente sin tejer. ¿De acuerdo? Así voy a terminar esta vueltecita entera, terminando los 2 últimos puntos a punto del derecho. Cuando comencemos la vuelta del revés, estoy de nuevo de vuelta. Estamos en la vuelta del revés y vamos a trabajar igual, solo que a punto del revés. Hacemos los 2 primeros puntos del derecho y vamos a pasar sin tejer todos los puntos rosas y tejeremos nada más que los verdes. ¿De acuerdo? Exactamente igual. Así hasta el final. Y al final terminaremos con 2 puntos del derecho. En la tercera vuelta vuelvo de nuevo y para deciros cómo lo hacemos, cómo continuamos el dibujo, ¿vale? Me quedo terminando esta vueltecita y enseguida estoy aquí. Empezamos la tercera vuelta y subimos con los 2 hilos haciendo el primer punto. ¿De acuerdo? Esto para que no se nos quede atrás la lanita del otro color. Seguimos trabajando con el verde, hacemos el segundo punto a punto bobo y ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a intercalar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer 3 puntos, lo tejemos y el siguiente no, o sea, tejo 1, 2 y 3 y este lo paso sin tejer. De nuevo 1, 2 y 3 y este lo paso sin tejer. 1, 2 y 3 lo paso sin tejer. 1, 2 y 3 lo paso sin tejer. 1, veis que lo cojo por abajo porque al pasar el punto sin tejer queda torcido,
2 y 3. Lo paso sin tejer. ¿De acuerdo? Así vamos a terminar toda la vueltecita. 1, 2 y 3. Y lo paso sin tejer. Terminamos con 2 puntos del derecho y en la cuarta vuelta estoy de vuelta. Vuelta del revés, exactamente igual que la segunda. Vamos a tejer todos los verdes y pasamos sin tejer los rosas. Comenzamos con 2 puntos al derecho y ahora trabajamos todo al revés y el rosa pues lo pasamos sin tejer y seguimos trabajando los verdes. Esta es la cuarta vuelta del dibujo. Termino y cuando comencemos la quinta estoy de vuelta. Empezamos la quinta vuelta y hacemos los 2 primeros puntos del derecho y el primero con los 2 hilos de los 2 colores hacemos el primer punto. Seguimos trabajando con el verde. Aquí. Y hacemos toda la vueltecita entera del derecho. Toda entera del derecho. Este lo cogemos por detrás, por debajo. Toda la vueltecita del derecho. Terminamos la quinta vuelta del derecho y volveremos al empezar la sexta. Empezamos la sexta vuelta del dibujo y es la última. Quiero decir que es la última porque a partir de ahora esta se hace toda del revés, ¿vale? Es repetir desde la primera. Ahora cuando lleguemos al comienzo cambiaremos de color y repetiremos la primera vuelta, que es un punto hacemos, el otro no, un punto hacemos, el otro no, ¿de acuerdo? Así vamos a trabajar 3 veces. Vamos a cambiar de color 3 veces, como está aquí, mirad. Nosotros digamos que estamos haciendo ahora este, ¿de acuerdo? Estamos haciendo este. Ahora vamos a empezar este y luego empezaremos este. 3 veces haremos este dibujo, pero al comienzo de esta segunda estoy de nuevo contigo porque vamos a intercalar los cortos con los largos. Largo, corto, corto, largo, largo, corto. Estoy de nuevo contigo, voy a explicártelo mejor, no te preocupes. Termino esta vueltecita y vuelvo enseguida. Bueno, ya hemos terminado esta secuencia. Vamos a repetir las mismas secuencias, cambiando de color. Entonces hacemos el primer punto con los 2 colores. Esto siempre para subirlo para arriba. Aquí. Y ahora trabajamos con el rosa. ¿Dónde estás? Aquí. Con el rosa hacemos un punto del derecho. Y ahora tenemos que hacer, ¿os acordáis de la primera vuelta? Hacemos un punto, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Así toda la vuelta, ¿vale? Y ahora la vuelta del revés, terminando siempre, acordaros, de 2 puntos bobos, que en la vuelta del revés también serán 2 puntos bobos. Y ahora hacemos la vuelta toda entera del revés, haciendo solamente los colores rosa. El verde lo pasamos sin tejer, ¿de acuerdo? En la tercera vuelta estoy aquí. Estamos repitiendo y vamos a empezar la tercera vuelta. Y ahora vamos a hacer este pequeño cambio, solamente esta vez, porque en la siguiente repetición haremos igual que hemos hecho la primera vez, ¿vale? Subimos para arriba con los 2 colores y trabajamos con el rosa.
hago el siguiente del derecho y ahora tenemos que hacer 3 puntos y uno no, ¿recordáis? Bueno, pues ahora vamos a hacer, al comenzar, solo al comenzar, vamos a hacer un punto y uno sin hacer. Solamente al comenzar. A partir de ahora haremos 1, 2 y 3. Y uno sin hacer. 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 Así vamos a terminar la vuelta. Es la única diferencia que tenemos cuando queremos intercalar. Ahora este que es largo, aquí será corto. Este que es corto, aquí será largo. Y así. Y en la siguiente repetición vamos a terminar esta tercera vuelta. Terminaremos la cuarta, que es igual pero al revés. Una quinta que es todo liso, a punto liso del derecho. Una sexta que es a punto del revés, igual todo. Y cambiaremos de color. Volveremos a cambiar de color. Y vamos a repetir la secuencia misma de la primera. Exactamente la misma secuencia. Al empezar contaremos 3. Pero bueno, ¿sabes qué voy a hacer? Que voy a terminar esta secuencia y al empezar la siguiente voy a volver contigo para explicártelo y que no tengas ninguna duda. Eso voy a hacer. Ya estoy aquí. Vamos a repetir una vez más el verde. ¿Vale? Bueno, pues subimos con 2 hilos para arriba. Y hacemos un punto del derecho. Y ahora vamos a trabajar con el verde. De acuerdo. Hago otro punto del derecho. Y ahora sí vamos a hacer un punto como hicimos la primera vuelta. Un punto hecho, uno sin tejer. 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 Exactamente igual, ¿vale? Vuelta del revés. Todos los puntos al revés. Y haremos tan solo los verdes. Los rosas los pasamos sin hacer. No se nos olvide de hacer los 2 puntos primero y los 2 puntos últimos a punto bobo, ¿vale? En la tercera vuelta es cuando cambiamos y vuelvo. Ya estamos en la vuelta que tenemos que hacer, que es la número 5, ¿vale? La número 5, no, perdón, la número... Un momentito. En la número 3, perdón, en la número 3. Esta es la número 3, Pepi. Hacemos los dos, con los 2 hilos el primer punto y sigo trabajando con el verde. Vale. Hago mi siguiente punto del derecho y ahora, ¿os acordáis que teníamos que hacer 1, 2, 3 y 1? No. 1, 2, 3 y 1 no. 1, 2, 3 y 1 no. 1, 2, 3 y 1 no. Así vamos a terminar esta vueltecita. La siguiente del revés haremos todos los verdes y los rosas. Los pasamos sin tejer, exactamente igual. La quinta vuelta hacemos una vuelta del derecho. La sexta una vuelta del revés con el color verde. Y ya luego pasamos a trabajar con el color rosa porque el chaleco, la chaqueta, va entera tejida en rosa. Tan solo lleva este dibujo en verde, ¿vale? Vamos a terminar esta vueltecita y ahora continuamos. Ya hemos terminado las secuencias del dibujo y ahora vamos a seguir trabajando con el color rosa. Todo con el color rosa. Y vamos a hacer unas cuantas de vueltas a punto liso hasta llegar a la sisa. Mirad, tenemos que hacer unas cuantas vueltecitas aquí hasta llegar a la sisa, ¿vale? Entonces,
Yo me voy a quedar haciendo vueltas lisas, siempre con los 2 puntos de punto bobo al principio y al final. Punto liso es vuelta del derecho, vuelta del revés. Así vamos a ir trabajando y ya os diré si hacemos 8, 10, 12 vueltecitas. Tengo que verlo, ¿vale? Pues ya sabéis. Y ustedes ya sabéis que yo diseño conforme voy trabajando a la misma paz que os voy diciendo lo que hago a todos vosotros y a todas vosotras, ¿vale? Bueno, pues yo me quedo ahora trabajando con el color rosa a punto jersey, a punto liso. Vuelta del derecho y vuelta del revés. Con los 2 puntos, no se os olvidéis de los 2 puntos a punto bobo principio y final, ¿vale? En un momentito para vosotros y para vosotras estoy de vuelta. Yo voy a hacer el tamañito que necesitamos, ¿vale? Ahora nos vemos. Bueno, corazones, mirad cómo yo ya tengo mi chaquetita y os lo explico. No os asustéis, os lo explico rápido y veloz. Mirad, nosotros nos quedamos terminando el dibujito. Bueno, pues una vez que hemos terminado el dibujito, hemos empezado ya a trabajar con el color rosa y hemos hecho 10 vueltas a punto liso con el color rosa. Una vez que tenemos las 10 vueltas hechas, vamos a hacer un menguado. ¿Dónde está? Aquí. Un menguado de 2 puntitos para la sisa aquí al comenzar. Lo tenemos que hacer aquí, lo hemos hecho aquí y lo hemos hecho en la espalda, en los 2 laditos de la espalda. Pero vamos a seguir con este. De momento yo os lo explico. Hacemos 2 menguados. Aquí, vale. Hago el primer punto, hago el siguiente, monto el primero sobre este, 1 y 2. Ya sigo trabajando a punto liso como me corresponde, ¿vale? En vuelta del derecho, vuelta del revés. Haciendo siempre estos 2 últimos puntos a punto bobo. Ya aquí no nos hace falta porque esto ya va cosido y no nos hace falta. Simplemente en el lado de la botonadura. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí vamos a trabajar vueltas. Voy a terminar esta. Vale. Ahora, esto tenemos que avanzar hacia arriba durante un total de 18 vueltas. Mirad, como aquí. ¿Veis? Aquí tengo yo, desde que yo hice aquí mi menguado hasta que tengo aquí el hueco de la sisa, hice 18 vueltas. 18 vueltas. La hice en este lado. Nosotros tenemos que ahora hacerla en este otro. O sea, cuando empecemos la vuelta del revés hacia allá, es cuando aquí tendremos que menguar un total de 11 puntos. ¿Vale? 11 puntos. Cerraremos aquí 11 puntos. Y trabajaremos con lo siguiente que nos queda, que son 13 puntos, un total de 9 vueltas. Aquí tenemos 9 vueltas y cerramos en la número 10. ¿Vale? Repito. Una vez que terminemos y cambiemos de color, hacemos 10 vueltas a punto liso. Cuando tengamos las 10 vueltas a punto liso, menguaremos, cerraremos 2 puntos para la sisa. Trabajaremos un total, de la vuelta otra vez a mi chuleta, de 18 vueltas hasta llegar al escote. Cuando tengamos las 18 vueltas hasta llegar al escote, cerraremos un total de 11 puntos, que será el escote. Seguiremos trabajando con los puntos del hombro, un total de 9 vueltas, sí, 9 vueltas, y cerramos en la número 10. Así vamos a trabajar también este mismo delantero. Vale. Espalda, pues más fácil no puede ser. Cuando ya tengamos terminado el primer delantero, que es el que yo empecé, corto hilo y demás, empiezo con la espalda
Y lo primero que hago es menguar 2 puntos en el lado. Yo empiezo por el derecho. Yo tengo que comenzar, sigo trabajando sin del derecho hacia allá. Pues lo primero que hago es menguar 2 puntos. Sigo trabajando y cuando dé la vuelta hacia el otro lado, mengo aquí otros 2 puntos. Y ya nada más que tengo que trabajar todo liso, aquí no hay que hacer nada, todo liso durante un total de 25 vueltas. 25 vueltas y cerramos en la vuelta número 26. Así de fácil, corazones, así de fácil. Y ahora pues nos vamos a quedar haciendo. Yo ya tengo hecha aquí. De esto tenemos que hacer ahora hasta llegar al escote. Me voy para atrás porque no me acuerdo. Esta es mi memoria de pez. Menguamos 2 puntos aquí y contamos 18 vueltas. Yo me río con mis cosas. Hacemos 18 vueltas hasta llegar al escote, corazones. ¿Vale? Vamos a trabajar. Yo ya tengo hecho una. La voy apuntando. En un papelito voy apuntando los rayitos, como ya os he comentado en alguna ocasión, que yo voy apuntando, porque ya sabéis mi memoria. Una vuelta tengo hecha y ya sigo trabajando hasta hacer un total de 18. Cuando tenga 18 vueltas hechas, pues cierro en la vuelta del revés, porque tenemos que cerrar en este ladito, un total de 11 puntos. Seguiremos trabajando con los puntos del hombrito durante 9 vueltas y en las 10 cerramos. Terminamos este delantero y vamos a empezar con las manguitas. ¿Vale, corazones? Bueno, pues venga, yo os dejo trabajito y voy yo a seguir terminando esto. Ya estamos con las manguitas, corazones. Yo ya tengo hecha una. Vamos a hacer la segunda. Y os explico. El montaje de esta chaquetita, vamos a montar un total de 28 puntos, pero con agujas, las 2 agujas doble. ¿Para qué? Para que aquí tenga juego al estirar para meter la manita de nuestro bebé. Cuando lo cosamos y esto no quede muy tirante. ¿Vale? Entonces, yo ya tengo medida aquí, más o menos la cantidad. Bueno, yo lo mido así, mirad. Abro mis 4 dedos bien abiertos porque es una aguja doble la que voy a montar. Son 28, ¿vale? Pues aquí tengo 10, 20, 30 y le voy a dar un poquito más. Y ahora, con mis 2 agujas, voy a montar 28 puntos. Si tenéis una aguja, pues no sé, del 7 o por ahí, pues también os puede valer en vez de poner la doble. 3, 4, 5, 6. De esta forma voy a montar los 28 puntos, ¿vale? Y ahora vengo y os digo cómo hacemos la manguita. Es muy fácil porque es todo recto, solo que tenemos que hacer unos cuantos de aumentos a los laditos. Ya tengo los 28 puntos montados, pues ahora saco una aguja y ahora ya empiezo a tejer normalmente. Y tengo que hacer 6 vueltas a punto bobo, todas las vueltas del derecho. ¿Vale? Y os voy a explicar en un papel cómo tenemos que trabajarlo. Bueno, 6 vueltas a punto bobo, que son estas, mirad. Estas 6 vueltecitas que hemos dado aquí son las que tenemos que hacer. Y ahora os voy a dibujar en un papel cómo tenemos que seguir trabajando. Mirad. Esta es la manguita, ¿vale? Vale. Aquí tenemos un total de 28 puntos. Y hacemos 6 vueltas a punto bobo. ¿Vale? Esto lo tenemos claro. A partir de aquí tenemos que hacer un total de 51 vueltas. Esto tiene un total de 51 vueltas. ¿Vale? Vamos a seguir trabajando y haciendo
8 vueltas, en la que hace el número 9 un aumento. Sabemos cómo es los aumentos, ¿no? Es fácil. ¿Sabéis cómo es los aumentos? ¿Cómo se hacen? O hago estas 6 vueltecitas y os indico cómo son los aumentos. Pues sí, vamos a hacer eso. Voy a hacer esta vueltecita de punto bobo. Voy a hacer la vueltecita, las 8 y en la 9 estoy de vuelta para enseñaros cómo hacemos los aumentos. Y ahora seguimos, os iré apuntando aquí los demás aumentos. Venga, vamos a ver esto. Ya voy a empezar la vuelta número 9 y entonces cogemos el primer punto, no lo saco de la aguja izquierda, ¿vale? Lo dejo aún aquí, meto por detrás y lo vuelvo a tejer. Ya tengo mi aumento, ¿vale? Así lo vamos a hacer al principio y al final. Cuando nos toque hacer un aumento, porque sea, no sé si la vuelta 20, no me acuerdo ahora mismo cuál, nos toca en la vuelta del revés, pues lo hacemos en la vuelta del revés, igual sin ningún tipo de problema, ¿vale? Voy a llegar hasta el último punto. Para volver a hacer el aumento aquí al final. Aquí. Hago el punto, no lo saco, introduzco por detrás y lo hago. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo hecha mis 9 vueltas. Ahora voy a seguir contando. Esta es la vuelta número 10. Y así voy a seguir contando. Cuando llegue a la vuelta número 20 haremos otro aumento. A la 33 haremos otro aumento. Y a la 39 haremos otro aumento. Luego trabajaremos 6 vueltas más y en la que hace número 7 cerramos. En total tenemos 51 vueltas contando las 6 vueltas de punto bobo del comienzo, ¿vale? Bueno, pues hacemos 2 manguitas iguales y estamos... Voy a dejar esto aquí porque os quiero explicar que una vez que tengamos las manguitas hechas tenemos que darle un buen bloqueo. Sabemos lo que es un buen bloqueo, ¿verdad? En mis tutoriales en todos los explico, pero bueno, os lo digo aquí. Mirad, sobre la tabla de la plancha, imaginamos que esta es la tabla de la plancha. Yo pongo donde se enrosca, ¿para dónde se enrosca? Para adentro. Pues yo estiro mi prenda y esto lo lleno de alfileres. Voy poniendo alfilerito para que se me quede así estiradito. Aquí en este ladito igual, para que se me quede estiradito. Si esto veo yo que se me han cogido un poquito para adentro, pues pongo también alfileres. Y ahora cuando yo ya tengo puesto alfileres, que tengo esto puesto así, sin estirar de la prenda, no hay que estirar, a su ser. Cojo vapor, solo y exclusivamente vapor, nada de tocar la plancha, el tejido, vapor, y le doy vapor a toda la prenda. Con mi mano voy asentando un poquito, donde tengo los alfileres, voy asentando un poquito, le doy otra pasadita, voy asentando un poquito, así, otra pasadita como 2 o 3 veces. Le doy asiento con mi manita y dejo que se enfríe. Cuando se enfríe, esto se ha quedado totalmente la forma que nosotros hemos querido. Y en el chaleco igual, hacemos exactamente lo mismo. Yo lo hago todo antes de apuntar ningún hilo de nada, para yo ver bien por dónde voy. Este es el delantero, ¿no? Bueno, pues yo cojo el delantero y pongo alfileres aquí, alfileres aquí, que no se ve, alfileres aquí y aquí. Le doy con el vapor, como os digo, y vuelvo a hacer lo mismo que os he explicado en la manguita. La espalda, exactamente lo mismo. Vuelvo a poner aquí alfileres, para estirar estas prendas, aquí para que esto me quede derechito, el otro delantero igual, y cuando lo tenga, le doy un poquito también, si queremos, aquí en el derecho de la labor, le doy un poquito, si queremos asentar bien lo que es el dibujo,
Y cuando ya lo tenga todo bloqueado, manguitas hechas y todo bloqueado, vamos a empezar a coser nuestra chaquetita, ¿vale? Una chaquetita de modelo Roma que hace juego con el jardinero, tallita de 3 a 6 meses. Yo me quedo trabajando todo lo que os he recomendado que hagáis vosotros y vosotras, y vuelvo en cuanto que tengamos hecho todo esto. Bueno, ya tenemos todas las piezas bloqueadas. Mirad, aquí tenemos una manguita, aquí tenemos la otra manguita y aquí tenemos nuestra chaquetita totalmente bloqueada. Mirad qué cartel más bonito me ha hecho mi marido, monísimo. Bueno, pues como veis, aquí está todo sin rematar ningún hilo, nada, tal como ha salido de bloquear, ¿vale? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, yo voy a coser los sombritos. Le voy a dar la vuelta y voy a coger los sombritos. Aquí tenemos que hacer un punto atrás de manera de que este cordoncito no se vea, ¿vale? Esto lo tenemos que perder, o sea, tenemos que coser por debajo de esto, aquí, ¿vale? Para que si no, si lo cosemos por aquí se nos ve luego y eso no me gusta. Para que quedara uniforme tendríamos que coser hebrita con esta hebrita, esta hebrita con esta hebrita, esta hebrita, pero eso se os va a complicar mucho y es difícil. Entonces cogemos aquí un alfiler y aquí otro alfiler, el otro hombrito. Vamos a aprovechar los hilos que tengamos, ¿vale? Por eso todavía yo no voy a rematar ningún hilo. Y ahora cojo aquí y pongo otro alfiler y cojo aquí y pongo otro alfiler. Voy a ver que los dos me midan lo mismo. Perfecto. Perfectísimo. Ahora, en este ladito tengo dos hebras, ¿vale? Esta la dejaré por si la necesito para coser la manguita y voy a coser con esta. En este ladito nada más que tengo una, pues coso con esta y ya está. Entonces cojo ahora mi aguja lanera y voy a ensartar el hilito este y gordito, a ver si me entra bien. Vale, lo tengo. Y ahora voy a encender esta luz. Ahí se ve mejor. Vale, voy a coser aquí mi hombrito. Tengo que bajarme aquí, ¿vale? Al final de este cordoncito. Y aquí igual, al final de este cordoncito. Introduzco mi agujita por aquí. Le doy otra pasada hacia el otro ladito para que quede bien afianzado. Y ahora paso hacia adelante y echo mi agujita hacia detrás y la saco por delante de donde está mi hilo. Vuelvo a hacer hacia detrás y la saco por delante de donde está mi hilo. Yo con mi mano estoy notando aquí donde sale la aguja. Mirad, aquí noto yo que sale la aguja. Ahí intento no pincharme, lógicamente, pero noto dónde sale. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vamos a quedar cosiendo este hombrito y vamos a coser las mangas. Las mangas vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a coser desde donde están las 6 vueltas. Las 6 vueltas no las vamos a coser. Vamos a coser de donde están las 6 vueltas a punto bobo. Aquí vamos a poner un alfiler. Aquí vamos a poner otro.
y voy a poner otro en el centro para que no se descuadre, ¿vale? No se descuadre quiere decir que no se me vaya esto para allá y demás, que esté cada cosa en su sitio. Aquí. Si tengo hilo, en este caso tengo aquí un hilo, aquí no, aquí tengo un hilo. Si lo tengo, lo voy a dejar para coser las 6 vueltecitas. Así que voy a coser esta manguita con este hilo que tengo aquí. Exactamente igual que estoy cosiendo el hombrito, ¿vale? Vamos a coser los 2 hombritos y vamos a coser las 2 manguitas. Ahora continuamos. Ya tenemos la manguita cosida, le hemos dado la vuelta y vamos a coser lo que son las vueltecitas de punto bobo. Con el hilito que teníamos aquí que me sobraba, vamos a hacer. Salimos de aquí, pues nos vamos a venir a hebrita que tenemos aquí enfrente. ¿De acuerdo? Pasamos de nuevo por la hebrita que tenemos donde ha salido el hilo y cogemos la siguiente. Nos vamos a la hebrita de enfrente, que es esta. Pasamos de nuevo por la hebrita de donde salimos y nos vamos a la siguiente. Nos vamos a la siguiente de enfrente. Pasamos de nuevo por la que acabamos de salir. Y nos vamos a la siguiente, que es la última. Y ya tenemos nuestro puntito cosido, porque esto va dado la vuelta y no debe de llevar costura ninguna. ¿Vale? Entonces, como es a punto bobo, lo podemos hacer perfectamente. Así quedaría. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a apuntar esta hebrita, la voy a meter hacia adentro y sobre esta costurita voy a darle aquí una pasadita para que quede bien afianzadillo y sobre esta costurita voy a perder mi hilo. ¿Vale? Ya lo tengo aquí y ahora corto. Bueno, pues ya tengo las 2 manguitas cosidas, ¿de acuerdo? Ya tengo las 2 manguitas cosidas, ya tengo cosido los 2 sombritos, perfecto. Voy a ir rematando hilos que no me hacen falta. Por ejemplo, vamos a rematar. Mirad, estos hilos, los verdes, esto, lo vamos a rematar. Para que veáis ustedes cómo lo hago yo. Bueno, pues estoy aquí. Lógicamente voy a intentar no salirme del cuadrito verde. Entonces voy a pinchar hacia abajo. Aquí. Lo dejo a su ser, vuelvo hacia arriba, no por el mismo sitio donde sale, sino intento meterlo por el otro un poquito más arribita. Y esto digamos que ya está rematadito, porque ahora lleva un adornito de crochet que lo va a rematar. Ahora voy a rematar este verde igual. Este de aquí no me sirve para nada, también lo voy a rematar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí no tengo. Aquí tengo uno, pero lo voy a dejar por si lo necesito algo para la manguita. Lo voy a dejar hasta el final. Aquí, ¿qué más tengo? Este para la manguita también. Este que es de la manguita también. Este de aquí lo dejo. Entonces nada más que me queda por rematar. Estos que están aquí. Y este. ¿Vale? Y ahora vamos a preparar para coser la manga. Mirad. Ponemos el jersey, lo ponemos del revés y la manga la ponemos del derecho, ¿vale?
Introducimos desde el revés la manga por el huequecito. Vamos a buscar la costurita con la parte de abajo de la axila. Aquí. Y vamos a poner alfiler. En la parte de arriba vamos a buscar también el centro de la manguita y el hombrito. Y ponemos otro alfiler. Ya lo tenemos centradito. Ahora, aquí, justamente a la mitad, vamos a hacer 4, un cruce. Y aquí exactamente igual. ¿Vale? Y ahora, en este no tenemos hilito. La manga tampoco tiene hilito. Vamos a asegurarnos. No hay hilito por ninguna parte, ¿no? Aquí hay un hilito que es chiquitito. Vale, pues tenemos que coger un hilo para este. Voy a poner la otra manga. Vamos a coser las dos. Así, a un punto atrás, igual. La otra manguita, igual. El jersey del revés. La manguita del derecho. Introducimos la manguita por el huequecito. Me vengo con la costurita justamente al filito de donde tengo la sisa, donde hice las disminuciones para la sisa, que se nota perfectamente. Aquí voy a poner un alfiler. Busco el centro de la manguita, estirando así, y me vengo a la costurita del hombro, donde pongo otro alfiler. Aquí estiro y centro bien, y tengo aquí otro alfilerillo. Y me falta un alfilerito que lo voy a buscar ahora mismo. Aquí está. Y aquí, en este otro ladito, otro alfilerito. Ahí. Ya tengo preparadas las mangas. Ahora, aquí sí tengo este ladito larguito. Bueno, pues con este ladito larguito, donde he puesto mi agujita, voy a ensartar mi agujita lanera y voy a empezar a coser mi manguita, tal como lo he planteado. Estoy aquí, me vengo hacia detrás un poquito y avanzo por delante. Aquí ya estoy haciendo el punto atrás, ¿vale? Bueno, pues me quedo cosiendo las dos manguitas, rematando los hilitos que me sobren, y vamos a hacer el rematito final para poner la botonadura y hacer los ojalitos, ¿vale? Y ya vamos a tener la chaquetita conjunto jardinero Roma de 3 a 6 meses terminada. Corazones, vuelvo en un segundito. Ya lo tenemos cosido, corazones. Nuestra chaquetita totalmente cosida. Ya le vamos a hacer un piquillito a todo el filito y el cuello, ¿vale? Con el piquito Pepa, que es el que hago casi siempre en todos mis, porque me encanta. Cojo agujitas del número 2,5, mi hilito, lo pongo y lo posiciono aquí para perderlo ahora. Pincho en el primer puntito que tengo, que es este. Cojo hebra, saco, cojo hebra y lo saco por aquí. Cojo hebra y lo saco por aquí. ¿De acuerdo? Cojo hebra y lo saco por aquí. 3 veces. Y ahora voy a hacer un punto alto. Cojo hebra, pincho en el mismo sitio.
cojo hebra, tiro hacia afuera. Yo tengo ahora mismo 3 puntos en mi aguja. Cojo hebra, saco 2, cojo hebra y saco 2. ¿Vale? Ahora voy a avanzar con un punto bajo y voy a avanzar aproximadamente esta distancia. Donde pincho, que no se me quede huequecitos, aquí. Con un punto bajo, o sea, pincho, cojo hebra y vuelvo a coger hebra y la saco. Tengo aquí siempre mi hilo para irlo perdiendo. Ya tengo mi primer puntito hecho. Ahora vuelvo a subir con 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y vuelvo a hacer un punto alto en el mismo sitio. Cojo hebra, pincho en el mismo sitio. Cojo hebra, tiro hacia afuera. Tengo 3 puntos en mi aguja. Cojo hebra, saco 2. Cojo hebra y saco los otros 2. Avanzo. Justamente lo que tenemos que avanzar es el trayecto de lo que mide el punto alto aproximadamente. Esto. Mira, si nosotros lo tumbamos, ¿dónde me iría? ¿Aquí? Pues aquí. Entonces voy a pinchar aquí con un punto bajo. Subo con 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Hago un punto alto. Cojo hebra, pincho en el mismo sitio. Tiro hacia afuera, cojo hebra, saco 2. Cojo hebra, saco 2. Ya tengo hecho otro. Y ya estoy con mi hilo casi perdido. Lo tiro para que me llegue aquí. Voy a meter ahora mi agujita aquí. Aproximadamente. ¿Vale? Con un punto bajo. Y así vamos a ir haciendo todo este piquillito en todo el contorno. 1, 2, 3 cadenetas. Cojo hebra y pincho en el mismo sitio para hacer un punto alto. 1 y 2. Avanzo aquí. Con un punto bajo. Hago 3 cadenetas. Y pincho con un punto alto en el mismo sitio. Avanzo este trocito más o menos. Un punto bajo. Subo con 3 cadenetas y vuelvo a pinchar y hago un punto alto. De nuevo avanzo otro poquito. Aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues así me voy a quedar haciendo toda la vueltecita, el contorno. Y ahora ya le ponemos los botoncitos y tenemos nuestra chaquetita terminada. Corazones, ya tenemos lista nuestra chaquetita. Mirad qué cosa más mona, cómo ha quedado. ¿Veis? Por delante, por detrás. Terminada. ¿Y a qué es fácil? Es muy fácil de hacer. Y tiene este toquecito tan singular que queda muy bonito. Haciendo juego con nuestro jardinero de 3 a 6 meses que va en este color. Que ya lo tenéis en el canal, como ya sabéis. ¿Vale, corazones? Pues nada, esperando que os haya gustado mucho. Me despido de ustedes. Esperando que lo hayáis puesto en práctica. Y si os ha gustado, ya sabéis, una manita arriba, que eso siempre beneficia. Un besote y hasta el próximo, corazones.